Buiti binafui, buiti rabon veio, buiti gunyo, depende flos lenir behaga bahawa. Sereme no muti baba, logo lana gno nyaho lawa malu buitu atwadi, lona lidi halila nyoni dasi parranda. Busugo no mutu yage lau sarago igunda ni lau inebese. Jali dali vende wagaira limu, pues que la penaria que uno que son dale ni dunha ilidad ni lubege huya. Pero binafui tile, ni have ilu las dala bono suha. Hamunya hati buga la so gubo loro gabina fue hamunyo gati buga pues pero sereme omuti baba logo lo boido rabo veio logo veio e traleti ogunye wandra di ben sengalita un suhati li dei rumo biami lo ben biama dalla donna ne fula o disi si le finga da mama la neme no gunda logo la deve hani baba amba e veio masileno pues traleti boiti bina foi buiti a chulo ni hon kamba hada grigi hanya hamba ya ondra wa monya ho tuege tigi bolibo hagamba boli dase loege sistema tuning loege radio garden agora batina wasgra la wanda la leyage ogunye la wamba lo buido pe bosugo tumuto humota hibri la usaragui gunda ni la usaragui nebe seji sel alvarez yage la ge livende wagaira limo sei que amba insieni hon sungu boi abinironi lido bagari sungu be pues que ti sago ele tu no waduga nyamba leo go furie gilu wabungi teluge balaga mani halau da se luma gela kume se hele bugu melasu hagle ito leti busena luga wara baila gapana nanu bina fuile ichigas etengiro ni lu wabungi te logo la deve hani amba ebe masile wagura banu tige kalamba hade grigi hanye be gamba idasile lu buidu la hatu adi lu nyoge habina gwala lu heremo hala la ubilivende buremu le lu be lasgra la yage wahura la yage tira que tuba dice tu man lo guia sa amba tu seng pues traleti ni tu heino saglo boiti veio wa malogo wabungi te wo wa bueno no guia saglo veio logo no bungi te na hora pues wago chibungi le seiri bei inebe wala biri chula baru e hawom lida dane no bungi te sereme no motivo logo sun le badugo bei dani bagari sereme no motivo logo habagari ni sani go logo habagari ni dunha logo eti habagari kamba hada grige ha gamba bali dasile sereme no motivo logo sun le baba lida get dane derege no moti ni dasi buha bugun lu buge bala gamani hala lu magala gumese hale bugume lasu hagle ita lege no bungi to derege nani nagaira buha bugun ke sige derege nani hagaira sungarina bawa wogo no bungi to bale wen wati veio lu magabo ma pues afo atele ya gata no bungi ide ko bata luka wara baila pues wayuado luka wara baila wasguli da gebu sule wayu baya ogunye veio bo sereme no motivo baba logo bubuido rabo numa sereme na buget logo mabulai da ko baba sa good na bina file lida dan le derege no moti sun kate buha bugun itrala. Así que, tralete ni dun hino moda gunu. Ava insieni. Dragule te aga dice tu mola liwagia. Nefo gado, nefo sengu wingamba seu. Luga wara baila hawaro. Lu halu guni uremule habu seru pe hagambo. Ahinge tenyel be gun fiteirumu. Humanyimuna da. Gawara be hachila gudono tioga bruto tonyaho. Ladang me disse, liguei meu algum da água gadunia, algum firutinha irum. Aí que tem berinha hani, daraguleti bene disse tomar luagia, lu gawara baila hachilagum, lu wagamba kubala woni wagoyaga. Porque liga termini tu bai disse tomar el toya nentu heino, lu gawara baila gamara li hama mara li banho. Ya lu gawara baila wayenu hawa mago. Assim que chilugo humalu veiti, la teniru bohunya la wamba lugo chinebe sei, pe ogunheti ya wamba ibiri. Ya boamba alisani wagaira limon ira huto pues ta chila go bame lo gora baila ta yenu hamusu wama ya Kendra Castillo tiri boy pues busia bome lo gora baila wayenu hatumo lo gora baila aí ne lo boy somo algo da hani lo me hadugni tu yage subudi wa muti logo irá relato pues tá faguena lugar wara baila lugar wara baila disse timala liri wagaira limu ya así que waga bome tiage que la benaria que vai ner bem somo algo da hani que la betaria gaino lula me bona visa ha
ahilani hebil boy somo alg dahani habuseru hadugutun gawara bailam. Así que agunyo tibrito agunyo yaho wamo lugawara bailame wagambu ni kabala tariyangawo. Pues mabigo hongri que ha nyaha banya agamba bolege sistema tuning que bola benarienga y luego radio garden ya que toy que tigi bulibu buite chiluroni agora bana was gruni ya que ogunye lao ambalu buido mabigo ya que yo tuibri Wendy Reyes no hejonyo wama ya tuibri Lucia Manaisa abiniruni sereme numuti te kamba ha de grige ha pues suma boida habela gruni dasle yaron habion lido Fulos lenil behafa gotoku fento sagu tu boveyo no hay un get tibre lexa batis wa maya ibre lexa buiti bina fui buiti achiloronibu. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora donde nos están sintonizando, a toda la audiencia de Radio Bahía. Agradecida estoy inmensamente con Dios por haberme traído con salud para poder compartir con ustedes una vez más. Este es nuestro programa de parranda, con el debido respeto que se merecen todos y cada uno de vosotros. Aquí en nuestra bella comunidad de Limón, pues está soleado, ya salió el sol, estamos más que agradecidos con Papá Dios, ¿verdad? Que de día pues nos permite hacer nuestros quehaceres, ya en la noche pues empieza a llover, ¿verdad? Así que estamos más que bendecidos, es un bello día para pasarlo hoy de lo mejor. Porque hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, viernes antesala de fin de semana, 25 de noviembre del año 2022, cuando se puntualizan las 9 más 22 minutos. Así que como todos los días, hermanos, amigos, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios tomando el control de todo lo que se va a llevar a cabo en esta hermosa mañana del día viernes. Hoy es viernes, así que vamos a orar. Padre buen Dios, tú que habitas en gloria, en esta hora, mi Dios amado, vengo presentándote mi vida, la vida de la audiencia de Radio Bahía. En esta hora, mi Dios amado, también te vengo dando las gracias por todo lo que has hecho en mi vida y por lo que seguirás haciendo. Gracias te doy por la vida de mis niñas, por la vida de mi familia. En esta hora vengo entregándote mi programa en tus manos. Sé tú tomando el control de todo lo que se va a llevar a cabo en esta hermosa mañana. Gracias te doy. Y te pido perdón, papá, porque a cada rato fallo delante de ti. Pero más sin embargo, tú siempre te mantienes fiel para con tus hijos, papá. Gracias por tu misericordia. Gracias. Todo esto lo dejo en tus benditas manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Casi no se escucha. Cafunati megay. Qué raro. Qué raro que casi no se escuche. Porque todo está en orden, lo que yo sepa por acá. Bueno, dice Karen Álvarez que casi no se escucha. No sé. Alguien más que me confirme ahí si casi no se escucha, dice Karen Álvarez. Saludos especiales ahí a Fermina Miranda. Ok, dice Wendy que sí se escucha muy bien. Claro, porque me estoy escuchando de lo que es este calirile audífono. Yo me estoy escuchando muy bien. Entonces, yo creo que Karen tiene que subirle un poquito más al volumen de tu teléfono, ¿verdad? El volumen de tu teléfono para que puedas escuchar un poquito mejor. Así que, hermanos, hoy vamos a tener a una invitada, a una joven orgullo de Limón. Esta joven pues nos ha representado y más adelante estará con nosotros la niña Kendra, la joven Kendra Castillo. Una joven pues que, bueno,
ayer. De repente me cae un mensaje y cuando veo, pues es la joven. Digo yo, ok, qué emoción. Y me estaba solicitando un espacio para poder compartir con nosotros. Ella está participando nuevamente en la elección de la nueva reina Miss 0203, ¿verdad? Así se llama. Porque va a ser en Punta Piedra y ella va a ir a representar nuestra comunidad, que es Limón Colón. Sabemos de que es 0204. Así que este 26 de diciembre tenemos que apoyar a esta joven, ¿verdad? Hay que apoyarla. Porque nos va a ir a representar en Punta Piedra. Dice aquí, acompáñanos este 26 de diciembre a la elección de la nueva reina Miss 0203, que dará lugar en el sector de la comunidad de Punta Piedra, Iriona Colón. Lugar, centro comunal, hora 8 p.m. de la noche, ¿da? 8 p.m. Valor de la entrada, 150 lempiras. Tu presencia es de gran importancia, no te lo pierdas, estará sensacional, ¿da? Así que esta joven estará conversando con nosotros acerca de este evento. Y si hay alguna pregunta para ella, pues ella va a estar disponible para responderle. Ya pueden ir pues elaborando sus preguntas ahí, hermanos, para nuestra joven. Orgullo de Limón, ¿verdad? Es un orgullo porque no es la primera vez que ella nos representa. Creo que esta es la segunda vez. Así que vamos a apoyar lo nuestro. Dios bendiga la vida de la joven Kendra Castillo. Radio Guía 101.5. El que muchos quieren y otros odian.
da gora gawa afayeru amelu ai undi baba da gora gawa afayeru amelu ila de gabu do tipo le da marasu logo ogu bai ba monga pura lo weje la de gabu do tipo le da marasu logo ogu bai ba monga pura lo weje Majulu bailu ni tamina, chulu tuli don ni tamina. Lego majulu bailu narita gu, chulu bili don narita gu. Ai undi ba, baba da ura gawa, afayeru amelu ago. Ai undi ba, baba da ura gawa, afayeru amelu ago. Adega budu tipo. Logo, ogu bai ba monga, pura lo weje. La dega pudo tipo, dita marra su logo, ogu bai ba monga, pura lo weje. Ogu da la bume, pura da la bume. Ogu bai ba monga, pura lo weje. Ogu da la bume, pura da la bume. Ogu bai ba monga, pura lo weje. Ogu da la bume, pura da la bume. Ogu bai ba monga. Ogu da la bume, buragra da la bume. Ogu bai ba monga, buragra weje. Ogu da la bume, buragra da la bume. Ogu bai ba monga, buragra weje. Ogu da la bume, buragra da la bume. Ogu bai ba monga, buragra weje. Ogu da la bume, buragra da la bume. Ogu bai ba monga, buragra weje. Ogu da Itrale tine fulau darandi gado li finga da ai wagambo ne amba li wende oremo le lumo geibre Felix Gamboa ono namba waiti mabi gelo ya ge daga labugon pues leremos aba uguña la buga pues le deseo todo el éxito del mundo ahí el hermano Felix Gamboa que hoy estará en Guatemala nuestro hermano Felix Gamboa cantando todo lo que son sus éxitos. Dios me le bendiga de manera muy especial. Así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Voy a agradecer a mis patrocinadores antes que todo. Agradezco el gentil patrocinio de Inversiones Nirisi y Museo Garifuna Sabaina. Estamos todos cordialmente invitados a Inversiones Nirisi y Museo Garifuna Sabaina. Traleti dadan lena tengranya ibri ko haide hebanlan ng baladas le fulaso seremeni muti ibri li sarang Norales logo ide moile li chukubay seremeni muti geti ibri Bernardo Guerrero wakumbiro yaron tido gamase Nirisi wadeiru wasun lu yegunye lu yaron wabion logo amba ebegi hebu le hualiti lego emegion pues ni yara tida gamase Nirisi anoegeti ambatio go budisinye Western Junior tumatlantia lugo warabe la bona ha recibi wageme sensu warabe wafoi haleiti afoi wageme wifi sun le wadeiru yara tida gamase Nirisi pues amba ya voy a sumar sereme o muti ibri saran Norales logo la samino logo wagaira lugo warabe la lavancero wap traleti chilo malbenye hindara kutinha sago veio luma que la dan vida bina afi bugula dan cedo gunho. Inversiones Nirisi invita a todos a visitarlos a sus dos establecimientos. Los atendemos en el Mini Super Nirisi, ubicado en barrio El Centro, donde le brindamos los siguientes servicios: venta de productos de la canasta básica y abarrotería en general. También puedes encontrar carnes como pollo, gallina, embutidos, costilla de cerdo, pata de cerdo, mondongo, chuleta, pescados y camarones. Además le brindamos los siguientes servicios bancarios: agente Atlántida, donde puedes retirar y depositar dinero. Puedes cobrar tus remesas y pagar los servicios como energía eléctrica y wifi. También tenemos servicios para bancos como Backbamer y Bank Rural. También contamos con servicios de su remesadora Western Junior.
Si deseas comprar productos al mayor para eventos especiales, cumpleaños, velorios u otras celebraciones, los esperamos en el depósito, donde le ofrecemos productos al mayor como pollo, gallina, licores, tatascan, flor de caña, ron plata, cigarros al mayor, entre otros. Todo eso lo encontraremos en Mini Super Nirisi. Visítanos, será un placer atenderles. Caravana, Lirani Havana, Surabuni. Itraleti que algum birroen la ya ronti don lubien isu ge sawaina. Tida lubien isu ge sawaina wadeiro basun luyego. Amala neme luende o ganheni do reino, chilugo manhen, lugo ora baila. Wa furenderu logo tibui. Isso que ele hosero bebo que eu não gudan lugo alguém veio pues. Casi manhi vale. Pegava de tida lubia isso que essa vai na, ani go besa fu isso ganhe levo go hosero bebo eu não. Se que o furenderu bagete garifu na do ni lu bale no besa fu garu di ni. Lugo ora baila wa huli do lida vereru. Lida wanyenye. Chiligo mal banyen la tenero bo la amba lugo chinebes sei. Ano geti chegi de lugo hoa lo amba begi habu le holiti. Ma buitu buidu bui. O cumbro ho lo baiti nyen dara ku te sago veio. Lo mangeladão, vido binafi poguladão sangue rabon veio. Ma biga ya lo Ibre Bernardo Guerrero, serime logo idemo ele lechugo baino. Es la hora 9:38 minutos. Lubien isugei sawel. Chuluhate wadani, isaranigu ibayani ilawagu. Ya llegó nuestro tiempo. Vamos todos al Museo Garifuna Sawaina. Tida lubien isugei sawaina. Wafurenderu banyei luagu habagari wayunak. Anira isun luruyei lubunye uraganyei. Uma Sawaina. Calle Sawaina. Emery Yurima. Avenida Yurima. Limón, Colón, Honduras, Centroamérica. Buiduti achiluruni lidon lubien isugei sawaina. Buiti rabame yuhon sungube. Catherine Castillo niribe. Suiro monal. Lida nyedina. Lisisi irumo tida luba furende. Nadimure hahun logo budari. Budari amba idinye buri. Lela nina anya hani. Kurobu fadati ronu guati. Huruti lu anya hani. Keimo afurendera garifuna do tida lubien suge garifuna sawai. Es la hora 9:40 minutos. Amo furuñay na linha ibagari. Mosu gum nigiragu wongu alo Radio Guía 101.5. Linyuma waraguni ani weya hadibu beibati don lupa atuwodi luleteni uni walun sandi kaibile abiru adada garuni tunu abucho wagu digari shugu digari gada sumbabu luma sumbura mimi chuhadibu buitu nese meti biyumu lugu gari tibagule ugu chati tibawagu mosu bacho duni bihi bala sumba kuna lebe mega irubei ligia ba mayawa ihalabu wagu ti hospitali ugu mosu woni giragu wongwa luagu watu adi hawagu waniba afagu nyusu le hamaginye. Un mensaje del Gobierno de la República, Secretaría de Salud, USAID y PASMO. Amo furuñay na linha ibagari. Mosu gum nigiragu wongu alo COVID-19. Mosu wala mukeya goburigu. Mosu choru baha bihini birahunyu sumba kuna leha mega irubei luei COVID-19. Afinye baluagu habaliti ha subudi wamanya hongu alida lato hunu asandile. Jusu bongme lidowi juma labu igiri totu mashorutu. Mosu woni giragu wongwa luagu watu adi hawagu waniba afagu. Nyusu le hamaginye. Un mensaje del Gobierno de la República, Secretaría de Salud, USAID y
Pasmo. Amufuru nyaina linha ibagari. Mosu wonnigira guwongwa low COVID-19. Juti wonigia guwongwa. Mosu wachodu ni bihi bali la sumba kuna lewe megeirubai. Afie balu wagu habaliti ha subudi wabanya hongwa lida la tohunu wasandile. Mosu wonnigira guwongwa. Dise wa makeiburi sisi ugudi hawe hibirigirigi. Juti wonigia guwongwa. Chipa wa mei haumagda wa mei giye wahabu sonda. Mosu wonnigira guwongwa. Ahenyuiba lubei wasandira guwongwa. Keimon chuluwa matidon luba atwadi. Mosu wonigira guwongwa. Luagu watwadi hawagu waniba afagu. Nyunsule hamagiye. Un mensaje del Gobierno de la República, Secretaría de Salud, USAID y Amufuru Pasmo. nyaina linha ibagari. Mosu wonnigira guwongwa low COVID-19. Juti wonigia guwongwa. Mosu wachodu ni bihi bali la sumba kuna lewe megeirubai. Afie balu wagu habaliti ha subudi wabanya hongwa lida la tohunu wasandile. Mosu wonnigira guwongwa. Mosu wosenunu lidou wa juma labu wagiri buedu. Chou beiti afidita buidu laku biyuma labu bigi. Mosu boserunu suwada lida fulasu darugu oti lida tuma maibagu lagarabali. Yusu beime lidou yumu labu igiri totu machorutu. Mosu wonnigira guwongwa luagu watwadi hawagu waniba afagu. Nyunsule hamagiye. Un mensaje del Gobierno de la República, Secretaría de Clínica Médica Trujillo, ofreciendo servicios de ginecología y obstetricia. Se realizan ultrasonido pélvico para diagnóstico de quiste en ovario, miomas y otros tumores del aparato genital femenino. Ultrasonidos para embarazadas, citología, inserción, revisión y retiro de DIU. Control de embarazo y todo lo relacionado con la atención integral de la mujer. Pediatría con atención profesional en este hermoso campo de la medicina. Cuidados del niño sano y con alguna enfermedad. Nebulizaciones, hospitalizaciones, extracción de cuerpo extraño y todos los servicios para su recién nacido y niños hasta los 18 años de edad. También contamos con un médico general las 24 horas del día todo el año. En Trujillo, Colón, Barrio Río Negro, Plaza Victoria, contigo al puente. Les atenderá muy amablemente doctora Wendy Pérez, especialista en ginecología y obstetricia, y la doctora Mariola Dolmo, especialista en pediatría. Grato es servir con dedicación y esmero. Hiñao y chuluama, bariwa mañeguiñe guarajuñu, alwaheini la reini bobo. Itralete dala dongla ne fula binya venga duli finga da. Ona namba waiti mabiga yage. To Velasquez Martinez Samira. Abini roni dito bibagari ibri. Velasquez Martinez Samira. Mabiga. Dice saludos mi reina. Saludos para ti corazón. Tenemos aquí a la hermana Sandra, la reina de la parranda. Dice, hola Johanna, ¿cómo estás? Me alegro verla en live. Dios te bendiga. Dios me la bendiga más, hermana Sandra, grandemente. Dice Johanna, complázcame con Anaconda, la de Cielpa, ya sabes cuál. Ok, hermana Sandra, ya le mando este tema. Radio Guía 101.5.
imaginario ni paro titura bule kamalo bulie imaginario ni paro titura bule kamalo bulie ye bogora kauba tura pogo chura tapa pasinyara ye bogora kauba tura pogo chura tapa pasinyara Condamo, que ve curiquille, guillero uripato. Ana condamo, que ve curiquille, guillero uripato. Llegarí tiene que buscar, tira negro po, luego paimito. Que poco mira merero po luego paino anago buele maduga nyuja tipo Y traleti like na gonfio tu ibri Sandra, la reina de la parranda. Mabiga ibri Sandra. Agora bat na buito la hato de, agora bana gete bina aguado la olivende oremule. Así que mabiga ne lido sungi de mule ya be odo gulimo, mabiga yo yaron faru mogo. Yaron lido de mufiado, garabali buiti, li garabali barana, Sisto Pastor, Jerusalén, ya hon lucindo. Pues mabigo honkamba hada igreja nyehe begamba hologu iri mabigo yage luibri san dice saludos desde mi bello puerto Lempira, así que saludos especiales ahí a nuestro hermano San
hasta Puerto Lempira. Pues, ¿cómo la pasaron ayer? Hombre, cuénteme. Yo les dije ayer que me mandaron por lo menos una foto del Pau. Pero nadie me mandó una foto, creo que todos estaban ocupados, ¿verdad? Pero el día de hoy yo sé que ya está más calmado el ambiente allá en el departamento 19, pero yo creo que están desvelados. Creo que están desvelados, ¿verdad? Así que saluditos especiales a todos los hermanos que nos escuchan, que nos están viendo allá en el departamento 19. Saluditos a los que nos están escuchando en Belice, en Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, allá en España, pues en todos los lugares. Esta radio se escucha en todas partes del mundo. Así que Dios me les bendiga. Saludos especiales a los hermanos que nos escuchan allí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, allí en Ceibita la Bella, en Tocoa. También los que nos escuchan allí en Nicoteas, en Vallecito. A tiempo no le mandaba un saludito a los hermanos que nos escuchan en Vallecito. Mil disculpas, hermanos de Vallecito. Saluditos especiales para ustedes. Dios me les bendiga. Espero estén muy bien por allá. Así que estoy esperando a la joven, pero ya está por llegar acá. Así que espero que ya tengan su pregunta para esta hermosa joven, porque yo no le voy a hacer preguntas, como le digo. Solo vamos a hacer, por lo menos, vamos a charlar un poco. Vamos a hablar un poco, pero si usted, hermano, amigo, desea preguntarle algo, pues como ella me dice, ella está para responder cualquier pregunta que se le haga, ¿verdad? Así que Dios bendiga la vida de esta joven y que siga poniendo en alto nuestra bella comunidad de Limón, ¿verdad? Porque así va a servir de ejemplo para nuestros niños que vienen en camino, nuestros jóvenes. Así que yo la felicito por lo que está haciendo. Dios con ella. Vamos a escuchar este tema. Aunque el día de hoy sabemos de que todos los viernes tenemos un invitado especial, 1, 2 o 3. Pero lastimosamente no había pensado. Si la joven no me hubiera dicho que venía para acá hoy, pues yo tenía pensado hacer el programa variado, que se escuche de todo un poco, porque como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? No sé si todavía lo podemos hacer. Porque ese era mi pensamiento, porque hace poco los hermanos estuvieron pidiendo canciones de Lucky Doo, de otros artistas, ¿verdad? Otros géneros. Así que hoy lo quería hacer para complacer a los hermanos que desean quizás no escuchar parranda, ni fedu, ni nada de eso. Quizás escuchar alguna balada, ¿verdad? O los que están enamorados, pues dedicarle quizás algo a sus amados o amadas. Pero lo vamos a hacer el próximo viernes, ¿verdad? Si Cristo no ha venido, lo podemos hacer el próximo viernes, si Dios lo permite. Así que vamos con este tema. Wagamba lilise me gule yage. Mabi gane yage tunitia Marina. Mabi go tu yage. Tunyo get tia Silvita. Tunitia Gerarda Pastor, Ernesta Pastor. Ok.
Adelante. Dice tomarle el hueguía, amarle el carino. Kita lihat itu kondisi, kita lihat benaria yang hono ha, ira huto ya, ibirito, ni bore itu to ya wama, luka bara baila tayen hala wama, ni chigalete de mureto. Pues aquí tenemos lo prometido es deuda, aquí tenemos a la joven, pues que se va a presentar, le voy a hacer la palabra. Buenos días. Tienes la palabra. Buenos días, mi nombre es Kendra Castillo, representante del nuevo certamen que se está haciendo, el MI 0203, en la cual estaré participando representando a Limón. Tendrá sede en el municipio de Punta Piedra el 26 de diciembre y vengo a incentivar al pueblo. Mi presencia hoy aquí es para hacerles saber de que el evento será en Punta Piedra y tendrá un costo de 150 la entrada. Y aquí estamos, estaré participando y representando al pueblo. Pues, Kendra, háblanos un poquito acerca de tu trayectoria
porque no es la primera vez que participas en estos certámenes. No. Ok. Bueno, estuve la primera vez, o sea, no fue algo que yo esperaba, se dio así por así, porque la gente me pregunta, ¿cómo es que entraste a ese certamen? ¿Cómo es que lo hiciste para entrar a eso? Fueron cosas que se dieron y pues cada quien, me imagino que anda así, con su suerte, cada quien tiene lo suyo. Y de repente yo estuve en el campo, un fotógrafo me tomó una foto y me dice, como esa gente tiene contactos y contactos de contactos, me dijeron, esta muchacha me gusta, tomaron un montón de fotos para la Copa Numata fue. Entonces, esta muchacha me gusta, deberíamos sacarle un visto. Entonces le pidieron mi número, le pidieron mi contacto y luego hablamos de eso. Y mamá sentía nervios porque como era la primera vez y dentro de ese certamen, cosas así, hay un montón de cosas detrás, un montón de gente mala. Entonces dije, vamos a darle la oportunidad, vamos a ver. Entonces fuimos a la primera sesión, estoy representando a Limón en el Miss Teen Universe, luego se iba luego en el mall para la elección de la reina de la Feria Isidra, y ahorita que sería este evento en el Miss 003 que estará representando a Limón. Espero contar con su apoyo. Pues la verdad que tenemos un poquito de problema porque el micrófono de allá no sé qué problema tiene, la verdad, porque se me va a dificultar así pasando el micrófono, luego agarrándolo yo y va a ser un solo. Pero ténganos un poquito de paciencia ahí, hermanos, pues ya tenemos a esta joven aquí que nos está solicitando su apoyo para lo que es el día, bueno, para lo que es el 26 de diciembre, no sé qué día cae, pero 26 de diciembre, que ella estará participando en lo que es Cabo Galiri Bani. Mi 003. Y no sé por qué le pusieron ese nombre, ya que Limón no es 0203, es 004. Sí. También está participando Tocamacho y Tocamacho no es 0203. Entonces vamos con invitados especiales, pero lo que yo sepa, los invitados especiales no participan, sino que forman parte de la mesa principal. Pero dijeron de que le van a dar una oportunidad y van a sacar a Limón y Tocamacho otra vez a participar. Okay. Queremos esa corona para acá. Es que sí, así tiene que ser. Así tiene que ser, ¿verdad? Apoyemos al 100 a esta joven y esperemos que esta corona se venga para acá, Limón. Y está declarado y así va a ser, ¿verdad? Así que, joven Kendra, gracias por aceptar, ¿verdad? Ya la audiencia, pues ya le había dicho que si había alguna pregunta para ti, que tú estabas dispuesta para responder, pero creo que todo está bien por acá. No hay preguntas por los momentos, pero ella estará con nosotros. Bueno, ella viene por media hora. No sé si hay algo más que deseas compartir, sí, Kendra. Ok, ya le voy a hacer la palabra nuevamente. Bueno, quiero comunicar a la población de aquí al pueblo de que tendré una excursión el mero día, el que será el 26, el día del evento. Saldremos de aquí a las 4 de la tarde, llegaremos allá tipo 6, me imagino, tipo 5 y media, 6, para lo que es el evento. Tendré boletos, los boletos van a estar con Jacob Moreira, Carlos Álvarez y una parte la tendré yo. Eso solo será el evento de el boleto de transporte, que son 100 lempiras, tenemos un valor de 100 lempiras. A la hora de partida será a las 4 de la tarde. Bueno, creo que escucharon perfectamente a la joven, ¿verdad? Ella va a tener boletos de venta. Bueno, va a ser como una excursión más que todo. Ok, una excursión para la comunidad de Punta Piedra el mero día, el 26, porque el evento empieza a las 8 de la noche. Ok. Kendra, ¿tú hablas garífuna? No, pero tú tienes que hablar, tú eres garífuna. Y 100%, ¿verdad? Nacida y criada aquí en Limón. Entonces, moste bueno, aniverero, una mulelua. Moste panta más la buena nación. Así que te invito para que llegues al museo. Ahí hay libros que te pueden ayudar. Sí, te pueden ayudar bastante con lo que es el garífuna, te lo recomiendo, ¿verdad? Yo lo escucho perfectamente bien y
sé cuando me están hablando, pero así hablarlo corrido, es como lo... No, siento que me trago, me quedo pensando y dije, ¿será que van a echar a reír de mí? No tenés que pensar eso, aunque chagug. Aunque masticado, como dicen por ahí, pero lo nuestro es lo nuestro y hay que sentirnos orgullosos, ¿verdad? A donde sea que lleguemos, tenemos que representar nuestra comunidad y nuestra lengua materna. Tenemos que hablarlo donde lleguemos. Leña intivo chilero. Kage kaba que harianga tu kendra ya que vina fileni tu hein. Kaba harianga tu. Porque no ha te wama ya. Aí nele vai somo algo da hani tu ibrito. Tono bodo que bola vai tarianga e não. Así que dará o lega tiga marodice tomou ali nefugado, nefuseng. Vengamba seu lo que agora vai lá havarum. Agora vai lá havarum. Lo hayano ha toma nibureito to kendra. Así que wagamba yebe amba uremul ba mena giribu do humo. Bueno, na so ali bugo uremul lugo pa dugo gunumuti buga fena bogu mese la bobina agua. Fena comece do la bobina agua la ulise me gungule, así que não na hayali tilgo ora bela hasgra ninyin la wamba luboido. Radio Guajira 101.5.
Itraleti gribi na humo. Like wagam punya bali seme hugule. Pena bina agua de lañe. Mapi gaya que tu Wendy. Nos dice Wendy Reyes, te apoyamos Kendra, eres una joven y un ejemplo para las demás jóvenes de nuestro pueblo. Primero Dios estaremos en Punta Piedra. También está solicitando el número, pues ya le voy a ceder la palabra a la joven. ¿Da? Kendra, tienes la palabra. Ok, gracias por su apoyo. ¿Le pasaré el número? Continuación, ¿verdad? No, lo puede dictar, ellos lo van a copiar. 8928-7981. Sí, eso. ¿Lo puede repetir, por favor? 8928-7981. Ok, ya tienen el número de la joven. Orgullo de Limón, ¿verdad? Una vez más nos va a ir a representar. No sé si se me escucha. Una vez más nos va a ir a representar allá en Punta Piedra, ¿verdad? Así que apoyemos esto, mi gente. Pueblo de Limón, todos los que conocen a la joven Kendra, ¿verdad? Necesita nuestro apoyo para que esta corona se venga para acá. Y yo sé que ella es capaz, ¿verdad? Así que de mi parte te deseo todo el éxito del mundo. Apoyo 100% lo que tú haces. Espero que estés cómoda, ¿verdad? Porque muchas veces pasamos por situaciones difíciles cuando estamos en algún proceso como este. Por ejemplo, tú estás ahora en medio de estos certámenes que, wow, es digno de admirar. Yo te admiro bastante porque vemos tu esfuerzo y querer ser mejor persona para el día de mañana. Así que lo que te quería preguntar, corazón, es que ¿qué consejo le das a los jóvenes? ¿Verdad? ¿Qué consejo le das a los jóvenes cuando encuentran una oportunidad como esta? Bueno, esto es una bendición de Dios. Esto es una bendición de Dios que alguien pues vio en ti de que puedes triunfar en este proceso de tu vida. Tienes la palabra. Bueno, así como lo había comentado, es una bendición. Las cosas se dan y cualquier cosa que venga hay que apoyarlo, hay que agarrarlo. Me está llamando una compañera. Pero hielo más, que contestamos. No, pero tú sigue hablando. Sí, es una bendición y las oportunidades que se presentan, cual sea, hay que agarrarlas. Depende también en cómo estemos con el tiempo. Se me dio la oportunidad y la agarré. Le doy el consejo a los jóvenes que formen parte de todo lo que se les presente, que sigan. Críticas siempre van a haber, buenas, malas, constructivas como destructivas, pero más destructivas que constructivas. Entonces uno tiene que estar enfocado en lo suyo, no dejarse llevar y ser firme en lo que uno quiere. Así es, Kendra. Bellas palabras. Pues aquí tenemos al hermano Bernardo Guerrero, que ya le voy a dar el espacio para que nos pueda compartir un poco. Y Brigelo, Buiti Binafui, Jumendi Mure. Buiti Binafui, Ibri Gisela, Buiti Binafui, Kendra, la Miss Limón. Esa misma. La Miss Limón. La que está brillando con sus propias estrellas, con su propia luna y con su propia sol. Así es. Estamos muy orgullosos por esta decisión que has tomado, Kendra, Lumbarufu, para demostrar que las jóvenes de Limón son soñadores y que no tienen límites su sueño. Y en título personal, mi gran apoyo para ti, Kendra. Y también colectivamente en representación del Museo Garifuna Sahuayna. Son cosas que también apoyamos. Tú eres parte de nuestro equipo, tú eres nuestra embajadora, así como Rose Meléndez es nuestra embajadora, y la otra reina, la Miss 2022, el apellido Cacho, también nuestra embajadora. Hacemos esto para promover
y motivar a nuestra niñez, a nuestra juventud, que hay un montón de talentos. Ubafu, Lita Bagaya, en diferentes ramas, hay belleza, hay inteligencia, hay humildad, hay de todo. Aquí aprovechamos este espacio ahorita, Gisela, hacer un llamado, ¿verdad?, de conciencia a nuestro pueblo para que acompañen a esta lucha, a esta campaña de la compañera Kendra, Miss Limón. En este momento es ella, seguramente el próximo va a ser ella. Tenemos que estar atentos, la vida las brillantes. Estas son las sillas brillantes de nuestro pueblo. A estos son los que llamamos las estrellas brillantes. Y son como parte de las niñas, las adolescentes del Museo Garífuna, y que también hay una gama de belleza allí, hay una gama de inteligencia. Sabemos que también ellas se van a ir desfilándose para este camino que Kendra está tomando ahorita. Mi respeto para Kendra y mi mensaje para la adolescencia, para la niñez de nuestro pueblo en esa rama, que no tengan límite, que no le pongan límite a su mente, que no le pongan límite a sus sueños, pero que sobre todo para la sociedad, para las autoridades, para las fuerzas vivas, para la sociedad civil, que apoyemos a Kendra, que este bus que pretenda llevar el día que salga para Punta Piedra, ojalá que fueran 4 buses, porque hay que acompañar lo bueno que hacemos en nuestra comunidad y darle ese calor, porque va a necesitar esa dupla que entra este día, entonces, propiamente dicho, también a la radio Boquía, a Gisela, también aprovechamos para que acompañe este proceso de Kendra, y así como acompañe todos los otros procesos de esta naturaleza. Es una lucha que no tenemos patrocinadores, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros surgimos por puro sacrificio, pero a través del aporte 5, 10, 15, 20 lempiras de cada sociedad civil, de cada pueblo, así logramos nuestros sueños, así como hemos logrado muchas cosas en el Museo Garífuna Sabaina sin el presupuesto de nadie hasta actualmente ahorita, solo con la limosna, solo con el patrocinio del pueblo, apoyando con su pequeño aporte y todo aquello, y estamos creciendo, y no nos vamos a hacernos para atrás. Entonces, elige la función, que el pueblo reciba este mensaje en beneficio de nuestra candidata Miss Limón para este mes de diciembre, que se va a llevar a cabo en Iliona, en Punta Piedra, que acompañemos a Kendra, que le demos todo el apoyo necesario para que pueda lograr sus sueños. Compañera Gisela, ¿cuál es tu impresión, tu criterio? Pues brillé lo que volaba en arena y tú, Kendra, pues vamos, bueno, yo estoy con ella, la apoyo 100%, ¿verdad? En lo que yo pueda, pues aquí voy a estar para ella. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ok, entonces, ya se lo había dicho y se lo vuelvo a repetir, mi apoyo para ti 100%. Así que no sé si tienes algo más que aportar, porque ya la media hora ya se fue. Okay. No más que me apoyen, que las personas del pueblo se movilicen hacia la comunidad para el apoyo, al apoyo al mismo. Ajá. Y como había comentado antes, que tendré la venta de los boletos, un valor de 100 lempiras, no más de ahí, 100 lempiras. Estaremos de aquí a las 4 de la tarde. Es todo. Comienzos. Bueno, ya escucharon a la joven. Gracias, Kendra, por tu aporte, ¿verdad? Ay, esta puerta, no te ven, ya, pues, no sé. De repente amaneció mal hoy esta puerta aquí. Ay. Entonces, cuando se puntualizan las 10 de la mañana más 24 minutos, 10 más 24 minutos. El número de la radio está habilitado 9495-2100. Así que los que deseen acompañar a la joven
ese día, el 26 de diciembre, pues ella tiene los boletos. Ella tiene algunos boletos. El número telefónico de ella para más información es el 8928-7981. Creo que ese es. Sí, ese es. 8928-7981. ¿Ah? Con Kendra Castillo. Ok. Para culminar, gracias por el espacio que me dieron, dejar la oportunidad de poder expresar y contar cuáles son mis deseos y el apoyo que necesito de ustedes. Es todo, gracias. Y gracias a la radio y a las personas que me estaban escuchando, que dieron ese tiempo para escuchar. Bueno, linda. Gracias a ti por venir. ¿No? Ha sido un placer. Radio Guía 101.5.
Radio Guía 101.5. Celia Álvarez, Mavigo. Netia Amparo Ramírez, Mavigo, Netia.
Itaraleti dan di silaudaran di sedeli finga da. Narita wagude do da silale sereme tu gama senirisi sereme tu lubie isu esa vaina. Pues hoy 25 de noviembre es Día de la Flor Nacional de Honduras, ¿verdad? Día Nacional, Día de la Flor Nacional de Honduras. Dice, el 25 de noviembre se celebra el Día de la Flor Nacional de Honduras, dedicado especialmente para enaltecer la orquídea como símbolo nacional. La orquídea brazabola fue declarada Flor Nacional de Honduras mediante el decreto número 96 en el Congreso Nacional el 25 de noviembre del año 1969. La orquídea brazabola es conocida como la orquídea de la Virgen. Es una especie de orquídea originaria de Honduras cuyo nombre científico este nombre es un poquito rarito. Yo ni por cerca. Pues dice, esta orquídea abunda en los bosques del territorio hondureño, particularmente en las zonas con clima muy frío. La orquídea posee un color blanco verdoso con exótica belleza y su fragancia es similar a los cítricos. Entre sus datos más importantes es que es una flor flor epífita que vive sobre otra planta pero sin alimentarse de ella. ¿Da? Pues hoy se celebra, hoy 25 de noviembre, Día de la Flor Nacional de Honduras. Bueno, voy a complacer hasta Ceibita la Bella, a los hermanos que nos escuchan allá. Saluditos ahí a Karen que siempre está pendiente de esta programación. Dios me la bendiga. Nagun fian titu ibri Karen, pusian tabina agun. La wamba lemu Raulito Chávez. Hinse tigeuremu le tu ibri Eda Castillo. Ono nama witima abigo tu yage. Dice Amparo Ramírez, saludos mi querida sobrina, un abrazo a la distancia. Gracias tía, me quiero mucho, saludos y le mando un fuerte abrazo. Pues que me llame Laura Mule, lo que ahora vela también hago Karen, ya está gomago. Radio Guía 101.5. Con sentimiento, Raulito Chávez, el pollito.
Hidralet na conflit daga gumago, la olivende oremole. Así que, na conflia tilao. La crítica. Tama vani fiel oyente, pues en esta campo ni oremole, el cabra baila. Pues, está seguro ni, wandra de leña la wamba lo buido. Nalo hal teoremole, tu ani fiel oyente, pues sagne veita bela gudni das le yaron tu bion seremi no mute te kamba hade grigi bela gudu bali das le habion. Tida que tu padise tu mal lugi asa amba dugda tu sengu. Serime. Mabi gen yaron tu Yadira Alvarez, yaron falo mogu. Mabigo lo Homado no Mabigo lo Marco Rolando Rodríguez, más conocido como Makin. Mabigo buyage makasi abiniruni kurabatina budula bato adi genon hamba wanagwa bobinagwa bamgo musu. Pues, lo bageti na kuflia bela oremule crítica lo mage Emilio Núñez. Ok. ¿Qué más hay la oremule? Konsumri ki agency ko belo remole siguro may lawan balubido. Sabaruba
Y trolet la que na confuto nane fiel oyente. Ahora no yo que llama Wiki Mavi ya que tú ni tienes Santiago Castillo. Esquema ya que la li vende buena agua. Radio Guía 101.5 101.5. Malatimau. Yeah. Ito leti, wakam ni livende wanara wale, pues sagura botina. Sunlai nyenyo hanye begamba hidasile. Chubo hamamu sunye lauli semela de hawana gole. Traleti tarian Gabriel Delsa Valencia. ¿Quién es la mamá de ella, Johanna? De la joven Kendra. Pues, bueno,
La mamá de ella todas las conocemos por Margot, ¿verdad? Margot, y el papá de ella es Candred Castillo. Ok, creo que el nombre en sí de la señora no me lo sé, hermana Delsa, pero sí es hija de Candred Castillo. Así que vamos a ir con este último tema. Luego vuelvo para despedirme. Radio Guía 101.5. 101.5. Leti, dengan unsu. Ok, ya me contestó la joven, le estaba preguntando cómo se llama la mamá y efectivamente se llama Margot, solo que es más conocida como la gorda, ¿verdad? Para las personas, para ella la señora Delsa Valencia, que me preguntó cómo se llama la mamá de la joven. Se llama Margot
y es más conocida como La Gorda. Dice María Bernardes: un saludo para Bonnie Meléndez y me le pone una canción por favor. Navey Dubón de Raulito Chávez. ¿Cuál será este tema? Ahorita mismo estoy en el álbum de Raulito Chávez. Y los nombres que tenemos aquí son María Namulelua, Weyali, Gudeme, Drújali Nichari y otros que por cierto no tienen nombre. Hay otro que dice Madrecita, otro Nibagaris, hay otro Surusu Tuagu Facebook, hay uno que se llama Gumaga, Necha, Nugushi, Rodawana Familia. Pues estos son los temas que tengo aquí de Raulito Chávez y los otros no tienen nombre. Así que a ver, ¿cuál será este tema que me está solicitando la hermana? Alguien que me ayude ahí, por favor. Pues creo que le voy a mandar cualquiera de Raulito Chávez y voy a averiguar cuál es ese tema el que ella solicita. Pero ahorita con ese nombre no está por acá. Mil disculpas, María Bernardes. Pero sí le voy a mandar un tema del hermano Raulito Chávez. Vamos con este. Radio Guajira 101.5 101.5. Nete seri tihon sunani. Pati malina balisina. Kulil gatina nete. Raul Tele. Ay gibeti luni te haria guni hubie giye. Gibeti luni te haria guni ay gibeti luni te haria guni hubie giye. Gibeti luni te haria guni asa lungu ya lubae anuga ya luni la mega yuma. Sani bagade muo ay asa Raul lubae anuga ya luni la mega yuma tu reino motisani bagade muo ay dice nide dice nide dice ni aguanta presa hani que dice amor dice nile, dice nile, dice ni Habana, presa hani que dice amor. Ay lupa y gira gumanda, cuando te da gumanda, y gira gumanda no tuva, porque yo la mujer camani enao. Ay lupa y gira gumanda, cuando te da gumanda. Ay, que betiluni te haría con hijo bien quien, y betiluni te haría con hijo ay, que betiluni te haría con hijo bien quien, y betiluni te haría con hijo ah, salud cuya lupae, aluga ya luni la meja yuma. Sani
Sani bagani kuo. Ay, dice nire, oh, dice nire. Dice ni aguana, presa aligre, dice amor. Ay, dice nire, oh, dice nire. Dice ni aguana, presa aligre, dice amor. Ay, lupa y gira gumanda, tagate da gumanda, y gira gumanda no kuwa, kukiura kaka manira o. Ay, lupa y gira gumanda, tagate da gumanda, y gira gumanda no kuwa, kukiura kaka manira o. Venga manira, ay, manira musa musa, manira manira. Every Keisel Melendez, Mabigo, Tia Francisca Bernardes, Mabigo. Radio Guía 101.5. 101.5. Madama, make it in a holy
salubanamuga. Itraleti dahon sulawon sulifinga da chilhali da no yo wala humayage seremeni hon kamba hada grigi habela kutubali das le habi on tira getu badisi tumale wagi asa amba dugda tu seng ana magadi elmo waw ke tiaba no humalendi luma ke la dan nefubina fi bugula dan unsu no yo wasigroni yage la wamba lu boido agora banati ke gunda huma la idere la naledi hani dasile sugu mai la wamba lu boido amba encieni. Pues ha llegado la hora de despedirme de este programa, pero no me iré sin antes agradecer a todas las personas que me permitieron ingresar hasta sus hogares a través de lo que es Radio Baguía 101.5 FM. Si Dios me presta vida, estaré nuevamente con ustedes. Estaré nuevamente el día lunes, si Dios no ha venido. Día lunes desde las 9 hasta las 11 para pasar a lo mejor. Y esperando también que este programa haya sido de su completo agrado. Buen provecho para los que ya están disfrutando de sus sagrados alimentos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estuvo con ustedes su servidora Gisela Álvarez desde la bella comunidad de Limón, Colón. Le deseo éxito, verdad, feliz fin de semana a todos y todas. Dios me le bendiga de manera muy especial. Nos vemos en la próxima, por la misma hora y por la misma sintonía. Se les quiere y se les ama en el nombre del Señor.